Muy buenas noches con todos. Ahora vamos a exponer sobre los elementos claves del repertorio conductual, cognitivo y emocional del adulto tardío, de nuestra asignatura Psicología del Desarrollo Humano 2, con nuestra docente Maribel Roxani Romero López. Las integrantes de nuestro grupo son Sharor Gabriela Choquenaira Condori, Edith Huancaluna, mi persona Mercenaria Daniela Chipadipas y Liz Tania Chamorro Condori. Ahora le doy pase a mi compañera para que empiece la exposición. Eh, Estimado docente, continuando con la exposición, vamos a iniciar con el repertorio conductual en el adulto tardío. Para iniciar con la interrogante, ¿qué es el repertorio conductual? Es el conjunto de conductas, hábitos, habilidades, respuestas adaptativas y estilos de interacción que posee una persona. En el adulto tardío, este repertorio cambia debido al envejecimiento biológico, psicológico y social. Y como principales características conductuales tenemos mayor cautela y reducción de comportamientos impulsivos, preferencia por rutinas estables y ambientes previsibles, incremento del tiempo para reflexionar antes de actuar o decidir, tendencia a mantener hábitos consolidados más que aprender nuevos, ajustes para conservar la independencia, uso de apoyos, organización y mayor sociabilidad selectiva. Se priorizan vínculos significativos. Eh, Siguiente diapositiva, por favor. Los cambios en las conductas diarias en la adultez tardía, rutinarias, por ejemplo, hay mayor orden y previsibilidad. Las rutinas fijas para reducir estrés y fallos de memoria. En autocuidado, ajustes de higiene, vestimenta o medicamentos según movilidad o memoria. Uso de apoyos, pasilleros, alarmas, supervisión ligera. En la movilidad, movimientos más lentos y cuidadosos, el uso de bastón o caminador según la necesidad. Dentro de los hábitos de salud, pues hay mayor atención a dietas, control médico y prevención y disminución de actividades riesgosas. Siguiente diapositiva, por favor. Cambios en la independencia y actividades de la vida diaria. Actividades de la vida diaria básicas, ¿no? Como comer, hacerse, generalmente son preservadas. Y en las actividades de la vida diaria instrumentales, al momento de usar la tecnología, manejar, administrar dinero, pueden complicarse. Los cambios comunes, eh, por ejemplo, en cocinar se simplifican, se evitan técnicas complejas o riesgosas, ¿no? Al momento de manejar, reducción del tiempo al volante y la preferencia por optar por rutas conocidas. En el uso de la tecnología depende del aprendizaje previo y algunos pues requieren apoyo. En la organización del hogar suele ser más pausada y más delegada. Siguiente, por favor. Ajustes en el estilo de vida. Más tiempo para descanso y ocio tranquilo. Menos conductas impulsivas, mayor estabilidad emocional, preferencia por actividades significativas, como por ejemplo es la lectura, espiritualidad, en toma de decisiones y adaptación conductual en el envejecimiento. Los cambios claves, la actividad física regular, participación social y emocional, lectura, juegos mentales, aprendizaje continuo, una alimentación, dietas ricas en antioxidantes, sueño adecuado, manejo del estrés, estimulación cognitiva constante. Siguiente, por favor.
La relación con modelos y teorías psicológicas. La teoría del envejecimiento activo de la Organización Mundial de Salud explica que los adultos tardíos mantienen conductas positivas cuando siguen activos física, emocional y socialmente. Promueven autonomía, participación social y calidad de vida. Sustenta que los cambios conductuales deben favorecer la actividad, no la pasividad. Erickson, etapa de integridad versus desesperación. El adulto tardío busca dar sentido a su vida pasada, integrar experiencias y aceptar su historia. Evita la desesperación por errores del pasado. Conductualmente, pues hay más reflexión, menos impulsividad, mayor interés por actividades significativas, cambio social, vínculos más íntimos. La teoría del desacoplamiento plantea que las personas reducen sus roles sociales gradualmente. Se produce una retirada adaptativa. Explica menor actividad laboral, reducción de redes sociales, conducta más introspectiva. En la teoría socioemocional de Carstensen, dice que los adultos mayores priorizan relaciones emocionalmente satisfactorias, son más selectivos y evitan conflictos. Se relaciona con cambios sociales, repertorio conductual más calmado y selectivo. En conclusión, el repertorio conductual del adulto tardío está marcado por cautela, estabilidad emocional, rutinas y selectividad social. Los cambios neurológicos que disminuyen velocidad de procesamiento, pero mantienen sabiduría cristalizada. En lo laboral, mayor aparte como mentores o consultores. En lo social se priorizan vínculos emocionales profundos. La diferencia entre hombres y mujeres derivan de socioculturales. Los cambios conductuales se explican mediante teorías como Erickson, desacoplamiento y envejecimiento activo, que se ajustan a la adaptación progresiva, la búsqueda de sentido y la importancia de... Deseo la palabra a la siguiente compañera. Y ya. Bueno, yo les voy a hablar del repertorio cognitivo en el adulto tardío. Cuando hablamos de cognición, nos referimos a todo lo que usamos para pensar, como son la memoria, la atención, el razonamiento, la inteligencia y la forma en que procesamos la información. En la adultez tardía, a veces pensamos que estas funciones desaparecen, pero no lo hacen, sino que cambian y se adaptan por el envejecimiento normal del cerebro. Como explican Papalia y Martorell, el envejecimiento es un proceso gradual, pero no es un deterioro total. Y eso es lo que justo les voy a explicar. Primero, ¿qué es el repertorio cognitivo? Es básicamente el conjunto de habilidades mentales que usamos para entender el mundo, como puede ser recordar, aprender, tomar decisiones, resolver problemas. eh, la anterior diapositiva, compañera. Ajá. Es Chaye, que es un autor muy importante en el estudio de la cognición de los adultos. Dice que estas capacidades se reorganizan con la edad. No es que la persona mayor deje de aprender, sino que aprende de otra manera. Y también gracias a la plasticidad cerebral, como Kolb y Gibb explican, el cerebro, incluso en edades muy avanzadas, todavía puede adaptarse. También puede crear nuevas conexiones y hasta seguir aprendiendo si se le estimula. Ahora sí, siguiente diapositiva, por favor. Ya, ahora vamos con los cambios normales en la adultez tardía. En los factores que disminuyen, tenemos a dos autores que son Saltouse y también Arada, que dicen que hay funciones que suelen disminuir, como son la velocidad de procesamiento, porque la información que reciben se procesa un poquito más lento. También está la memoria de trabajo, que tiene que ver con la retención de información mientras piensan en otra cosa. Y la atención dividida, porque a los adultos se les hace más difícil hacer varias tareas a la vez.
Y con las funciones que se mantienen o mejoran, eh, está, eh, está el vocabulario, el lenguaje, los conocimientos generales acumulados, la memoria semántica, que es lo que sabemos del mundo, y algo muy importante que es la inteligencia cristalizada. En esta están los autores Baltes y Smith, que explican que con la edad las personas ganan más sabiduría que entienden como, es entendida como un conocimiento práctico y un mejor juicio sobre la vida. Entonces, sí, hay algunos procesos que bajan, pero también hay capacidades que incluso se fortalecen. Ya, siguiente diapositiva. La inteligencia fluida y cristalizada. Un autor un autor clave para, para entender esto está Raymond Cattell, que él dice que la inteligencia tiene dos partes. Primero está la inteligencia fluida, que es la rapidez mental, la capacidad de resolver problemas nuevos sin usar la experiencia. Esta es la que tiende a disminuir con la edad porque depende más de la velocidad de procesamiento. Y segundo está la inteligencia cristalizada, que es todo lo que aprendemos a lo largo de la vida, como son el vocabulario, los conocimientos, las estrategias, la cultura y la experiencia. Esta inteligencia se mantiene o incluso puede mejorar. Entonces, aunque la rapidez mental baja, la persona mayor compensa con experiencia y en muchos casos esa experiencia hace que resuelvan los problemas cotidianos de una forma más sabia y eficiente. Algunas teorías claves que explican el envejecimiento cognitivo son Eschaye, 1994. Él nos habla del desarrollo cognitivo en la adultez y propone que la inteligencia no cae de golpe. Él demuestra que hay habilidades que se mantienen estables hasta edades muy avanzadas, sobre todo las relacionadas con el razonamiento verbal. En esta, las personas mayores usan estrategias más basadas en la experiencia para resolver sus problemas cotidianos, o sea, no dependen de la rapidez mental, sino de la eficacia y el conocimiento. Y Baltes y Baltes, 1990, que está el modelo SOC. Este SOC significa selección. El adulto mayor escoge actividades que pueden manejar mejor. Optimización, que fortalece lo que sí funciona bien, como la experiencia. Y la compensación, que usa apoyos externos como agendas, rutinas, recordatorios o hasta la tecnología. Este modelo SOC explica el por qué, aun con ciertos cambios, una persona mayor puede seguir funcionando súper bien, porque no se trata de que pierdan capacidades, sino de que usan formas para adaptarse. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Y para terminar mi parte de la exposición, vamos con los factores que protegen la cognición. En esta son autores como Oyer, Verhagen y también Arada, que estos autores estudian más sobre el envejecimiento normal y señalan que hay varios factores que ayudan a mantener la cognición, que son la actividad física regular, la participación social, la lectura, los juegos mentales y el aprendizaje continuo, la buena alimentación y el sueño también, el manejo del estrés y la estimulación cognitiva constante. Estos factores ayudan a mantener la plasticidad cerebral activa y pueden retrasar el deterioro. Ahora le doy paso a mi compañero. Buenas noches, docente, compañeras. Continuando con la exposición, yo voy a dar a conocer sobre el repertorio emocional y social. En el repertorio emocional y social, Papalia nos explica que en la vejez las emociones se vuelven más estables y las relaciones se vuelven más selectivas.
Lo que viene a ser esto, un repertorio emocional y social en el que el adulto prioriza lo que es la paz y vínculos importantes como son las actividades que le dan, le dan un propósito. Dentro de ello están las características principales según Papalia: mayor regulación emocional, la reacción con menos impulsos y buscan la tranquilidad. Como segundo punto sería lo que es la selectividad emocional, donde se queda solamente las relaciones que brindan mayor bienestar a ellos. Como tercer punto sería lo que es la nostalgia y la revisión de vida, donde viene a ser donde van a reflexionar lo que han vivido, sus logros y los errores que también como adulto han llegado a obtener, ¿no? Durante el transcurso de su vida que se ha desarrollado. En los riesgos emocionales, ahí es donde enfrentan ellos lo que son los duelos, la soledad, la depresión, la ansiedad por el deterioro físico, porque ya no tienen la misma fuerza que un adolescente o un joven, y pues mayormente ellos se sienten frustrados y entran a la depresión. Y en el tema del duelo es pues cuando a veces, muchas veces entre parejas pierden a sus esposas o a sus esposos o incluso no el tema de los hijos. En la búsqueda de sentido es aquí donde quieren cerrar la vida con coherencia o y un propósito, ¿no? Continuando, en acá, como ya estaba explicando, acá es donde sucede que el adulto tardío llega a organizar sus emociones, llega a obtener lo que es un equilibrio y una relación de calidad. Dentro de ello están las teorías que van relacionadas, como es Erickson, como mis compañeros también estaban mencionando. En Erickson nos muestra que está lo que es la integridad versus la desesperación, en donde nos demuestra y nos enseña que ahí está lo que es la satisfacción por la vida o el arrepentimiento que llegan a tener. En Carstensen está la teoría de la selectividad socioemocional, donde va a priorizar los vínculos. En Baltes, en la teoría de Baltes, está donde es el enfoque de la selección, la optimización y la compensación. Es donde aquí pueden obtener mediante las actividades lo que pueden manejar, lo que son las pérdidas. En el repertorio social, las características tendríamos lo que son las relaciones familiares más cercanas, donde está el rol de abuelos, son asesores, cuidadores o algunos son dependientes. En las amistades selectivas, pocas pero profundas. La participación comunitaria, llegan ellos a asistir a lo que son iglesias, CRUTs, centros de adultos mayores donde los internan. En la reducción del círculo social es donde está por fallecimientos o a distancia. Por último, dentro de esta característica sería la dependencia o la interdependencia familiar. Bueno, como ya lo mencioné anteriormente, estas teorías, bueno, como Carstensen, bueno, en acá mayormente viene a ser lo que es el tema de la reducción deliberada de los contactos sociales, el bienestar, el busca, ¿no? Y Erickson va más allá de lo que viene a ser lo que son las relaciones que ayudan a lograr su integridad. En la teoría de la continuidad, en acá nos muestra a H, que mantienen prácticamente, como mi compañera misma mencionó, lo que son las rutinas y los roles que van a darle una identidad. Posterior a ello está lo que es el repertorio cognitivo, donde se muestran las características, según Papalia, que mantiene una memoria semántica,
donde está todos sus conocimientos. En este caso, por ejemplo, si en caso haya sido un docente, no va a sufrir de lo que es Alzheimer o el Asperger. Pero en algunos casos, donde cuando ellos llegan a tener esos episodios donde les ha afectado prácticamente más fuerte ha sido la afectación emocional que han llegado a tener, pues lamentablemente llegan a tener lo que son el Alzheimer, ¿no? La pérdida de memoria. Eh, Prácticamente estoy haciendo como una retroalimentación de lo que mis compañeros mencionaron. Disminuye lo que es su velocidad de procesamiento en la memoria de trabajo. Si bien es cierto, ya no tiene la misma memoria que normalmente, ¿no? Como jóvenes, tampoco la misma fuerza, porque ellos llegan a tener lo que son las pérdidas de memorias, incluso también lo que es la pérdida de audición. Eh, en el repertorio conductual nos muestra las características como por ejemplo la conducta viene a ser más tranquila, la rutinaria, la disminución de actividades que requieren velocidad o fuerza. Mayor preferencia por actividades significativas, por ejemplo, jugar fútbol o ir a jugar con sus amigos, salir al cine, porque ellos son donde más se requieren, ¿no? Mayormente necesitan ellos estar en un constante actividad. El ajuste de su comportamiento es por limitación física. En este caso, por ejemplo, ellos ya no van a poder jugar fútbol como un futbolista juega. Ellos lo van a hacer como los niños, ¿no? Paso a paso. Y llegan también ellos mismos a tener bastante tema eh, al menos con el tema de su salud, no pueden comer cualquier comida, siempre van a tener que limitarse a ciertas comidas. El autocuidado mismo, como ya le estaba mencionando, ¿no? Y posteriormente a ello, eso sería todo, por favor. Continúa mi compañera. Bien, buenas noches, profesora y compañeras también. Continuando con la exposición, ahora me toca exponerles sobre el aspecto laboral y el desarrollo neurológico y las diferencias por sexo. Bueno, vamos a hablar un poco en el área laboral. Bueno, en esta etapa de la vida de los adultos tardíos, bueno, se produce varios cambios en ellos, ¿no? En el sentido de que van a producirse algunos cambios en lo de en la, en la jubilación, ¿no? Y también en otros trabajos que van a ser de menor carga, ¿no? Esto impacta en su identidad de ellos y también puede afectar en su autoestima, ¿no? Porque ya no van a trabajar, entonces ellos van a tener como si se quiere, un aislamiento social, ¿no? Si es que ya se jubilan. En la parte neurológica, hay también alguna reducción en el volumen de las áreas, como en el lóbulo frontal y también en el hipocampo. Disminuye la plasticidad, pero no desaparece. Así que va a influir, sí, en la memoria y en la atención. Vamos a ver entonces las características que se presentan en el aspecto laboral en esta etapa de la vida, ¿no? De la adultez tardía. Como les decía, hay una transición crítica, ¿no? Por el retiro laboral, por lo de la jubilación, ¿no? También les puede causar pérdida de rol, identidad. Les decía que puede causar pérdida de rol, de la identidad y su rutina. En algunas personas causa bienestar,
¿Por qué? Porque va a haber ya mayor descanso, ¿no? Como yo les decía, ya están con la jubilación, van a tener más descanso, tiempos libres, ¿no? Y en otros, más bien se torna en un malestar, que se sienten como que ya no trabajo, como que ya dicen, no, creo que me siento inútil, no hago las cosas, ¿no? Se sienten así. También en esta etapa de la vida ellos participan en actividades económicas informales, como el voluntariado o en roles familiares. Dentro de factores que influyen bastante en estas personas en esta etapa de la vida, ya ellos tienen capacidad de ahorro, tienen una capacidad de estabilidad económica, justamente porque están en esa etapa de la vida, ¿no? Y ellos tienen la capacidad ya de apoyar a las familias, eh, tienen un significado del trabajo en su vida previa, ¿no? Porque ya han recorrido bastante tiempo. Esto también en el desarrollo neurológico del cerebro, ¿no? Va a haber pérdida gradual de las neuronas no masivas. Esto hace que reduzca la dopamina, en donde que va a haber una lentitud, ¿no? De algunos miembros, como los temblores leves, y va a haber menor velocidad de transmisión simpática. Atrofia ligera en las áreas vinculadas a la memoria y funciones ejecutivas. Va a haber una plasticidad cerebral, ¿no? Se mantiene, pero, o sea, que van a responder un poco más lento. La siguiente, por favor, la siguiente diapositiva. Va a haber una diferencia entre hombres y mujeres, ¿ya? En la parte emocional, las mujeres suelen expresar más emociones y pedir apoyo. A diferencia de los varones, ellos tienden a aislarse más, ¿no? En la parte cognitiva, las mujeres, ¿no? Tienen mejor memoria verbal en la vejez. A diferencia de los varones, se conservan, ¿no? Y ellos se conservan mejor y tienen más habilidades visoespaciales. En la parte social, las mujeres mantienen redes de apoyos más fuertes, ¿no? En cambio, a diferencia de los varones, dependen más de su pareja, ¿no? Y a la pérdida de su pareja aumenta más el riesgo de la depresión. En la parte de la salud, las mujeres viven más, pero con más enfermedades crónicas. Y los varones mueren antes, pero con menos años de discapacidad. ¿Ya? Hay una diferencia biológica en las hormonas, hay diferencias socioculturales por sus roles, su educación, expectativas y carga emocional. Bueno, estos puntos que hemos tratado el grupo sobre esta etapa de la vida, la adultez tardía. Bueno, ha sido un gusto de la exposición. Terminamos entonces nuestra exposición. Gracias a todos. Hasta luego, docente.